Buenas noches, muy buenas noches. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de rueda de prensa, como cada jueves, en algunas ocasiones los sábados, pero siempre estamos en los hogares campechanos para tratar los temas de más interés, sobre todo los que se desarrollan de una semana a otra. En esta ocasión, como todo el mundo sabe, se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados, ya como Cámara Revisora, pues todas las minutas que se aprobaron en la Cámara de Senadores, que fue la Cámara de origen, ¿no? En términos legales, en términos legislativos, para llevar a feliz puerto las leyes secundarias de la reforma energética, que son realmente las que van a darle cuerpo a este ambicioso programa, pues yo diría, de gobierno, que no solamente va a afectar este sexenio, sino que va a trascender, no sé, si el gobierno de Lázaro Cárdenas se mantuvo vigente con la, vamos a llamarle, reforma energética que hizo en su tiempo, donde echaron fuera las empresas extranjeras en la explotación del hidrocarburo desde 1940 denominada hasta comúnmente pues casi expropiación petrolera. 75 años, ¿verdad? Pues bueno, pues vienen nuevos tiempos. Vivimos en un mundo diferente, han transcurrido muchas circunstancias, guerras mundiales, guerras regionales, aquella crisis del petróleo para los que tuvimos oportunidad de vivirla en 1973, ¿no? Para los que no habían nacido o nacieron en esa época, pues no les cae el 20 de qué pasó en eso, ¿verdad? Y es cuando realmente México comienza a tener problemas severos económicos porque no estábamos preparados. Aquí sí, no para administrar la abundancia, sino para administrar la pobreza. Después con López Portillo, que 3 años nos llevó a la cima y después los siguientes 3 años nos llevó también a la cima, pero para abajo. Y no hemos podido salir de esa debacle en que al abismo, ¿verdad? Esa debacle tiene su razón. Así es. Entonces, pues vamos a platicar sobre el tema y sobre todo nosotros como Campeche, como estado, que donde se extrae más o menos el 75% de los recursos petroleros de la nación, en el caso del crudo, la sonda de Campeche, y también parte de la producción de gas. ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos perjudica todo esto que está ocurriendo? La conversión de Pemex a una empresa, ya no a una paraestatal, sino una sociedad anónima, vamos a decirlo. Lo mismo que la Comisión Federal. ¿Qué va a suceder? Me gustaría conocer las opiniones de ustedes que se han preparado sobre el tema. Ramón. ¿Qué tal? Buenas noches, Virgilio. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Estamos aquí esta noche analizando lo de las leyes secundarias. Como bien decías, ha sido varias décadas que se han ido acumulando grandes problemas y me parece que la decisión acertada del presidente Peña Nieto de promover una iniciativa donde la reforma energética, donde promueva la modificación del esquema de alguna manera de cómo venían operando las empresas, obviamente es una decisión que en el corto plazo se ve de manera negativa, pero creo que las leyes secundarias marcan las reglas del juego que van a permitir en el futuro tener mucho más seguridad, más transparencia, me parece que incluso más rentabilidad que lo que se ha tenido en las décadas pasadas. Eso es en cuanto al inicio de lo que presenta el interés de modificar todo este tema de la reforma, de presentar esto en la reforma energética, que también observamos efectivamente ha sido durante mucho tiempo un esquema donde, hay que decirlo como es también, ha habido mucha corrupción, que eso es obviamente lo que ha lacerado mucho a los mexicanos. Por eso creo que hemos tenido también mucha gente en contra, opiniones negativas en contra de esta reforma. Y obviamente cuando uno se dedica a analizar o cuando empiezas a leer a fondo lo que se pretende, pues evidentemente que aunque no nos guste, porque la medicina es muy amarga, también es cierto que lo que debe traer posteriormente pues es una seguridad en el futuro y ya no para las generaciones actuales, sino por las venideras. Porque tenemos que pensar que lo que tenemos actualmente como reservas probadas, pues es evidente que ya se ha ido mencionando que van a la baja. Entonces también
el gobierno federal, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, pues no puede dejar pasar 6 años así nada más. La responsabilidad de transformador de un país como es México, que de los últimos años caracterizado por la industria petrolera, pues evidentemente que lo que está buscando es fincar bases para continuar siendo un estado, un país petrolero, pero con reglas de juego actuales, con unas reglas de juego donde la transparencia sea parte de esto de manera muy importante y sobre todo con la proyección, la visión y el que pongas también en antecedente que abrirse no implica perder el patrimonio, no implica que vas a perder toda la industria que por muchos años se construyó con grandes esfuerzos. Yo creo que eso es entre lo más relevante que yo veo en este punto de la reforma y sus leyes secundarias. Rafael. Bueno, yo creo que abundando un poco en el tema que comentaba Ramón, me voy a permitir. La tarea la hizo el periódico Crónica, uno de los periódicos más serios en el estado de Campeche. Y podríamos hablar que de la península de Yucatán. Concretamente, hay una nota que dice: el sector energético es y seguirá siendo de los mexicanos, dice uno de nuestros diputados federales de la Cámara, Alejandro Moreno. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no se privatizan, como decía Ramón, ni se desnacionalizan. ¿Quién dice eso? Alejandro Moreno, al señalar en la tribuna de la Cámara Federal de Diputados que se está trabajando por un sector energético sólido, fuerte y responsable. En su intervención durante el tercer día del cuarto periodo extraordinario del trabajo legislativo, señaló que la reforma propone convertir a las empresas en propiedad del Estado y que sean administradas a través de un modelo corporativo eficiente. Con esta situación que se está dando en la Cámara, como bien decía Virgilio, que es la Cámara revisora ahorita, la de origen precisamente, pues la de senadores, ya aprobado esto, pasa a la revisora. Hoy precisamente, el día de ayer, se empezaron a aprobar los términos adecuados, de acuerdo con la votación de los partidos políticos participantes, lo conducente a la reforma. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Como decía Virgilio, alguien que nos señale luz al respecto. Yo creo que los medios informativos nacionales lo están haciendo en forma comedida. Siento como que estamos formando parte de una tercera vía, como se dio en España y en algunos países de Europa. El esquema del manejo de las empresas privadas, pero con la rectoría del Estado. Esto dio a colación, al final de cuentas, una serie de fundaciones de partidos socialdemócratas, que así se denominaron en sus países de origen, y al final de cuentas es eso: permitir la inversión privada nacional y extranjera a efecto de fortalecer el desarrollo y la productividad de estas empresas, lógicamente dando empleos mejores remunerados y beneficios a corto y mediano plazo a la ciudadanía en general. ¿Qué es lo que ocurre con un ejemplo de estos de gobierno socialdemócrata enfocado a estas dos empresas originalmente? No estamos hablando de que estemos inmersos en un esquema nacional socialdemócrata, pero sí, en el caso de estos se presta a combinarlo como un ejemplo claro de qué es lo que se puede manejar en este esquema para beneficio de las empresas y, más importante todavía, para los mexicanos. En el caso de Campeche, ¿qué nos ocupa a nosotros? A final de cuentas, somos un estado donde hay producción, hay explotación del petróleo, que hemos tenido circunstancias, si quieren, deficitarias en cuanto al esquema. Cuando llega Pemex, por ejemplo, la isla del Carmen, en esta zona, tiene un impacto económico muy fuerte. Había gente que inclusive prefería rentar sus casas e irse a vivir a un hotel porque le redituaba más. Entonces, a final de cuentas, no estábamos preparados para ello. Hoy creo que el Estado, inclusive los tecnológicos de Campeche, ubicados aquí, ya estamos preparando técnicos para efectos de enfrentar la ola que viene. Si hay inversión acá y se habla de la reestructuración, de la perforación y de la explotación de los propios pozos que ya existen, como el Cantarell, que es el ejemplo claro, la joya de la corona en este caso, y los demás que supuestamente en aguas más profundas se van a seguir perforando en la zona, si no pegados a Campeche, un poquito más cercanos al estado de Yucatán. Esto va a traer precisamente un auge, un boom económico, y no necesariamente tenemos que seguir eslogans
basados en el esquema desde la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas. Como bien decía el licenciado Soberanis, no es el permanecer en un tabú, en una cueva, esperando a ver qué nos va a pasar, si va a salir el brujo o algún Matusalén que nos diga cómo se va a reformar esto. Hay que hacerlo, las reformas se están haciendo, el presidente Peña toma la iniciativa, hay reformas en el país que yo creo que eran necesarias. Salvador. Yo no le hago mucho caso a lo que digan los diputados, menos cuando no son expertos en el tema. Exacto. ¿Cuál es el entorno? ¿De dónde surge esta reforma energética promovida por el presidente Peña? No es una ociosidad de Peña. A ver, las reservas probadas de este país disminuyeron en un 5.3%. Ese enorme complejo Cantarey, Cumalucap, está en franca declinación. Hay 1 millón de barriles de petróleo diarios. Menos. Entonces, una empresa así que ha perdido productividad y que ha perdido eficacia no puede ser útil a este país. Y que ha subido el número de empleados. Sí, entonces 10,000 empleados nuevos súmale a eso. en los últimos 12 años. Súmale a eso lo que ya comentaron, una gigantesca corrupción alcahueteada por el sinvergüenza ese de Deschamps, de Romero Deschamps y su tribu de pillos. Ninguna empresa, ni siquiera Pemex, puede aguantar eso. ¿Cuál iba a ser el resultado de seguir las cosas así? En 10 años estamos comprándole petróleo a los Estados Unidos. Bueno, estamos importando gasolina. Entonces, es decir, el mundo de la energía, es decir, ha cambiado de escala global. Los Estados Unidos están a punto de ser autosuficientes y exportadores de petróleo. Y entonces vamos a perder a ese cliente que es nuestro principal cliente. En ese escenario Han sido acaparadores. viene la reforma energética. ¿Qué es la reforma energética? Pues, hombre, abrir la posibilidad de que empresas nacionales o extranjeras participen con Pemex. Pero esa participación no implica que nos vayamos a quedar sin el petróleo, que vamos a regalar las empresas, que traidores a la patria, como grita la izquierda. Eso no es cierto. Esas son babosadas de la izquierda. Entonces, fue una reforma que el presidente Peña planteó para darle viabilidad a este país en los próximos años. Las ventajas no las vamos a ver a lo mejor ni nosotros. Es correcto. Porque esto viene a mediano y largo plazos. Sí, por ejemplo, Pero hay que hacerlo. La llegada de las nuevas empresas para vender gasolina está anunciada hasta el 2018. Sí, cuando acabe el sexenio. Hay que hacerlo, porque de otra A ver manera... si parece coche. Todavía tenemos coche. No, en 10 ya- años ya volamos Pemex en deja el de coche. ser una empresa importante, muy nacional, muy el petróleo de los mexicanos, pero si no lo puedes sacar. Mira, A mí no me da ni un peso de utilidad. 10, No rinde Lo de nada. la pérdida, sí. No lo hemos Sí. visto. la perforación en aguas profundas, en la costa cercana a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen perforados ahí 60 pozos en aguas profundas y ultra profundas. Pemex nada más ha perforado 2, porque no tiene ni el dinero ni la tecnología. La capacidad. Entonces dices tú, bueno, ¿a qué le tiramos a seguir así? Porque sacan de su sarcófago a una momia que se llama Cuauhtémoc Cárdenas a gritar que la traición a la patria, que se vende el país. No es cierto. No es cierto. Eso es falso. Lo que no ha sabido hacer el gobierno federal es transmitir, es informar. No han sabido Yo informar. creo que aquí en este tema, incluso me iría un poquito atrás con respecto a la explotación. Yo creo que ha sido, cuando nos metimos a revisar un poco más sobre la iniciativa que manda el presidente Peña y después cómo va evolucionando todo este... Lo podemos ver en